Hoy, con la participación del poeta Pedro Ruiz y del poeta Luis Alberto Crespo, vamos a presentar el libro Yo el Resplandor, textos, poesía inédita del gran maestro de la poesía venezolana, hispanoamericana, nuestroamericana, Ramón Palomares. Es el libro más reciente de la serie de poesía de la editorial Asirema, que, como ustedes saben, es una editorial que lanza y ofrece al público lector joyas de la literatura venezolana, bellamente editados y bellamente cuidados. Entonces dejo con la palabra al poeta Pedro Ruiz, quien va a ser el presentador del libro, y seguidamente él se la cederá al poeta Luis Alberto Crespo. Bueno, también voy a permitirme saludar de manera muy especial a la señora María Eugenia Chávez de Palomares y a su hijo Gonzalo, que anda por aquí, allá lo veo, Gonzalo, y bueno, a toda la familia Palomares aquí presente. Buenas tardes. Con muchísima alegría presentamos este libro de nuestro querido maestro Ramón Palomares. Él es una presencia eterna entre nosotros, entre los poetas venezolanos y de América, porque su obra es una obra escrita para la eternidad. Agradecemos la presencia de su esposa, María Eugenia Chávez de Sánchez, de Gonzalo, que está por allí, de todos los poetas presentes acá, que tienen hoy la gentileza, y por supuesto a los editores de Asirema, quienes han hecho posible esta edición tan hermosa. El eterno resplandor de Ramón Palomares. El hombre que llegó a Caracas a comienzo de los años 50 traía en su equipaje el reino de la infancia y lo habitaban las voces memoriosas que poblaban su casa allá en Escuque. Era de hablar pausado y sus palabras sonaban como interrogaciones. Estaba comenzando un viaje de formación académica, humanística y geográfica que paradójicamente no tendría otro destino que el de dar a conocer la belleza y sonoridad del lenguaje para devolvernos el origen y resonar como un mundo nombrado por primera vez. Caracas era entonces el destino de jóvenes venidos de toda Venezuela que en su afán de formación abandonaban campos, aldeas y pueblos para habitar aquella ciudad con aires campesinos, gente ensombrerada y mucha niebla. Vivíamos una feroz dictadura, pero abajo, en los aleros del pueblo, se combatía y nacía un nuevo arte. Ramón Sánchez Palomares era uno de aquellos jóvenes y como lo predijo Guillermo Sucre, su destino sería luminoso y fecundo. En 1955 publicó en El Nacional el poema Elegía a la muerte de mi padre, una de las elegías más dramáticas con que cuenta la poesía venezolana en opinión de Ludovico Silva. En aquellos años, mis primeros 20 años, la pasión por la poesía alcanzó en mí la fuerza necesaria para ser asumida como el más deseado y auténtico de mis ideales, refirió en una oportunidad Ramón. ¿Quién iba a imaginar aquel muchacho? ¿Qué iba a imaginar aquel muchacho que bastarían pocos años para transformarse en arquetipo, en modelo para todas las generaciones que le sucederían y encuentran en su escritura una comarca de mitos, de asombros, de memoria del futuro? Cada quien, como canta el poeta Antonio Machado, tiene un patio en su corazón metido, pero ese patio se ensancha y resplandece cuando lo hacemos campo o pueblo sensible, poblado de memoria y originario espíritu. Ya apuntaba el maestro Juan David García Vaca en el prólogo al libro Holder y la esencia de la poesía,
que un pueblo es una colectividad de hombres que han conseguido poblar todo hasta la tierra, sus ríos, sus montañas, cuevas, bosques, picos, árboles, de leyendas, historias, mitos, apariciones, fantasmas, poemas, música, religión, todo a un tono. Ese tono único es el que hará que las voces individuales suenen orquestadas. Pues bien, abramos un libro del poeta Ramón Palomares, aceptemos el diálogo que nos propone para que escuchemos todo un compendio mítico que en los pueblos, aldeas, campos de los Andes formaron parte de la cotidianidad. Ese compendio tiene siglos desandando barbechos, pero Ramón Palomares lo reinventa, lo recrea y fortalece como para que no perdiéramos nuestra alma. Digamos entonces que él ha sido el privilegiado director de nuestra orquesta y que cuando leemos un libro suyo no escucharemos otra voz que no sea el tañido de nuestra madre patria. La Casa de la Poesía. Ramón Palomares fue un poeta en rigurosa formación desde su más temprana infancia. Quien haya escuchado sus testimonios sobre la vida de su casa en Escuque, sabrá que ese espacio sagrado para el poeta fue, en esencia, un centro generador de cultura, una verdadera casa de la poesía. El nombre de su madre adoptiva, Polinia Sánchez de Olmos, da razón del linaje que habitaba aquel hogar y ha de haber sido un indicador de su destino. Pero leamos su evocación de aquella infancia plana. Crecí en casa de mi tía Polinia Sánchez de Olmos, mi madre adoptiva. Ella, junto a sus hermanos menores y el resto de sus hermanos, formaba parte de una pequeña legión de misioneros de la educación. Aquella relación con la enseñanza implicaba, en plena armonía de gentileza, el gusto amoroso y afición por las bellas letras, y en esto, en disfrute y acentuada amistad con la poesía. Se hicieron lector de Fray Luis de León, Rubén Darío, Amado Nervo y Antonio Machado, entre otros. Y no eran escasas las ocasiones en que escribían, y en fin, hacían de esta relación parte de sus vidas, tan distantes de ambiciosas pasiones y violencia. Deriva de allí mi delectosa cercanía de libros, de cuentos y revistas infantiles de excelente calidad, como para que germinara en mis adentros alguna cierta raíz encantada de esas que guarda un niño en su retraída fantasía. Linaje de poetas y maestros. Su abuelo Julio Elvesio Sánchez del Gallego fue magistrado, exquisito poeta, orador y maestro de generaciones. Impulsó lo que sería un taller o una peña literaria en Trujillo a comienzos del siglo XX y fundó periódicos e instituciones educativas en Escuque. Como un maestro egregio, un abogado ilustre, un magistrado probo, lo define el historiador Mario Briceño Peroso. Y Mario Briceño Iragorri escribió: maestro verdaderamente guía fue el doctor Julio Elvesio Sánchez del Gallego, quizás uno de los hombres más cultos y de inteligencia más rápida que haya dado el Estado Trujillo. Su padre, Rómulo Sánchez Vivas, también fue un poeta destacado en aquel Escuque del primer medio siglo XX. Guardo y leo con frecuencia algunos papeles de familia y sobre todo unos apuntes que mi padre, Rómulo Sánchez Vivas, solía llevar a propósito de sus tristezas, sus pensamientos y su pequeño acontecer cotidiano. Escribía tan a menudo que a veces lo hacía hasta 3 veces diarias. En 1948, Ramón Palomares parte de su pueblo para formarse como maestro normalista en Barquisimeto, en Caracas y en San Cristóbal. Su formación como poeta y pedagogo y su militancia política marcarían aquel itinerario. En mí el azar maravilloso, gran azar, me conduce y ampara. Se diría que ser maestro, profesor, estaba dispuesto para mí. En cuanto al vivir político, que no llamaría político, sino de rebeldía subversiva, en que a veces me vi envuelto, tuvo que ver con el ambiente en el cual una persona joven que se viera a sí mismo en forma digna tenía que escoger, y en esa escogencia priva todo un mundo de entusiasmo por la libertad, por la justicia y la belleza, y uno entra decidido a luchar. Una obra luminosa y fecunda.
En 1958 aparece su primer libro, El Reino. Había eclosionado una de las voces trascendentes de la poesía universal. El joven poeta que venía de una aldea de nubes era el intermediario, era la voz de los encantos, hablaba en el lenguaje clásico que comenzó a escuchar cantado en el patio de su casa mientras daba los primeros pasos, y hay que decirlo, también de la boca de aquellos campesinos sabios, entre sencillas conversaciones y uno que otro vals dicho al oído en la ventana de una casa. De aquellos días escuchemos el testimonio de su paisano Domingo Miliani. El alejamiento y la diferencia de Ramón respecto a otros poetas de Sardio estuvo en la identificación mayor, en primer término, con los clásicos españoles, luego con la América precolombina, especialmente en náhuatl, con el Popol Vuh, la lectura crítica del trasfondo mítico, simbólico en la poesía de Palomares, ha recalcado la supervivencia dentro de la oralidad andina de la mitología timotocuica. Esa tradición, sin embargo, no es de tanta riqueza como hemos tratado de magnificar. La visión cosmogónica de los grandes tinieblas sin movimiento están referidas, al menos en otra lectura, al génesis del mundo americano, del Popol Vuh. Sobre El Reino escribió Guillermo Sucre, penetrando en su propia capacidad, muy lúcido y paciente ante su propio desarrollo espiritual. Palomares tiene, como pocos, clara y certera visión del quehacer poético de nuestro tiempo. Sin proponerse deliberadamente nada, poesía ni intelectual ni ingenua, nacida de un asiduo combate con la realidad, con las ideas, con los matices, flexiones y sugerencias de las palabras, la de Palomares debe muy poco al esfuerzo tardío de las convenciones literarias o a los artificios de una formación libresca. Metido en la grandeza del mundo, atento a los más puros hallazgos del hombre en la tierra, surge con un ímpetu embriagador y saludable en medio de las monsergas líricas y los remedios épicos de gran parte de la poesía venezolana. Concluye el investigador y crítico literario diciendo: no sabemos qué futuro espera a Ramón Palomares como poeta. Por las excelencias de su primer libro, por su innegable vocación creadora y por su voluntad de hacerse un destino, creemos que ha de ser luminoso y fecundo. Vendría Paisano, 1964, libro escrito en Boconó, y en el cual, según Oscar Zambrano Urdaneta, todo el paisaje que en él aparece, así como los animales y los hombres, están tocados por el mito, envueltos en un sutil resplandor que el poeta ha robado al mágico mirar de los hombres de campo, ignorantes en letras, pero capacitados para mirar mágicamente al mundo. Pedagogía y poesía. En los años de su estadía en Boconó, que él evocaba como años de militancia política y de amor, también fueron años de trabajo pedagógico. En ese tiempo escribió también El vientecito suave del amanecer con sus primeros aromas. Que el joven viva las conmociones de la tierra, entre en el paisaje y lo cante, pareciera ser el sentido de los talleres de poesía que Ramón Palomares fundó en Boconó. Entre los años 62 y 64 del pasado siglo. Cojan el camino de Niquitao y oigan resoplar el río Burate, le ordenaba el maestro a sus estudiantes. Vayan hasta donde se produce el encuentro del Burate y el río Boconó, vayan amaneciendo y luego escriban la experiencia. Esto me lo contaba muchos años después el poeta Gilberto Ríos, uno de los integrantes de aquel taller. Y uno puede afirmar que el taller sigue abierto, que cuando uno lee una página del vientecito suave del amanecer con los primeros aromas o de Paisano, escucha el canto de los gallos, oye tararear la tierra y mira el despertar del mundo gota a gota. No vaya usted a creer que el poeta suspendió su taller. Allá en Niquitao, la profesora Mireya Briceño continúa la siembra poética de Ramón Palomares. Con él estuvimos en aquella aula encantada donde los niños parameños reescriben, vocean y reinventan los poemas de Ramón Palomares. Ramón saldría de Boconó, perseguido políticamente, y seguiría construyendo una obra que también estaría cruzada por el estudio de la historia de nuestro país. Así nacen Honras Fúnebres, 1965,
Santiago de León de Caracas, 1967, Adiós Escuque, 1974, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Elegía, 1830, 1980, Mérida, Elogio de sus ríos, 1985, Lobos y Halcones, 1977, Alegres Provincias, 1988, Vuelta a Casa, 2007, entre otros. Ese destino luminoso y fecundo que en 1958 profetizara Guillermo Sucre se cumplió. La obra de Ramón Palomares pobló la tierra de una belleza eterna. Yo, el resplandor. El día que se marchó a la eternidad hace 7 años, el 4 de marzo de 2016, Ramón Palomares conservaba plena lucidez. Los últimos días de su vida leía a los poetas amigos, crónicas de viajeros antiguos y libros de ciencia. Leer sobre el cerebro humano era de sus temas preferidos. Seguramente buscaba explicación sobre el destino humano. Vamos al jardín botánico, me decía aquellos días en que yo iba a Mérida y su salud nos permitía dar un paseo por sus lugares preferidos. Tomábamos el camino de la Hechicera y allí, a un lado de la Facultad de Ciencias Forestales, entrábamos al jardín botánico. Lo envolvía el silencio. Se volvía un solo mirar y tocar, acariciaba las plantas y cuando regresaba de su ensoñación las nombraba por su nombre común y al científico. Ocultaba el paisaje y siento que recordaba. Él nació en un jardín, aquel Escuque que en 1935 tenía apenas 2.000 habitantes y los patios y solares eran una sola sombra de guamos, bucares y caracolíes, porque abajo crecía el café que daba nombradía a aquella comarca inneblinada. En varias oportunidades compartí con él en su casita del Páramo de la Culata. Caminábamos a la orilla del Frailejón o en San Javier del Valle adentro bajo la sombra de los fresnos. Su libro, Mérida, Elogio de sus ríos, da razón del encantamiento del poeta por aquel paisaje que hizo suyo. Lo habitaba el resplandor, la memoria que atesoran las aguas y como un iluminado devolvía la eternidad del río en cada verso suyo. Cuando nos encontrábamos en Trujillo, desandábamos el reino. Vamos al Boquerón, me indicaba, o nos íbamos camino del Palmar. Con el poeta Jesús Enrique Guedes hicimos una vez el recorrido. El poeta Guedes filmaba Saludos, precioso pájaro, película dedicada a Ramón Palomares. Fueron días muy hermosos, de grata recordación para el poeta. Ese era Ramón Palomares, el hombre que nos sigue viendo desde el cauce de un río o desde los ojos de un niño campesino. Basta con abrir cualquier libro suyo para ponernos a llorar, a cantar o a soñar, para estremecernos ante una obra que tiene una piel sagrada, pues está hecha de la hondura más honda del corazón humano. El libro que hoy tenemos el honor de presentar surge de las páginas inéditas que dejó el poeta. He tenido acceso a ese tesoro con la autorización de su familia, de su esposa María Eugenia Chávez. Junto a Gonzalo, uno de sus hijos que está aquí, mi compañera Omaira, hemos transcrito sus poemas. Los escritos a máquina y los manuscritos en pequeñas libretas. El criterio para esta edición fue dividir la obra en 3 partes. La primera, el libro titulado Yo, el resplandor, el cual consta de 89 poemas, sin título, pero numerados, tal como los dejó el maestro manuscritos en una libreta. La segunda parte, Flor de Eternidad, es una recopilación de textos escritos a máquina que extravió el poeta a mediados de los años 70 y que fueron entregados a su familia en un homenaje póstumo que le hicieron en Mérida en el 2017. Algunos de esos poemas pudieran ser un antecedente de su libro Alegres Provincias, publicado en 1988, en homenaje a Humboldt. Y la tercera parte, poemas sueltos, escritos a máquina, originalmente por el poeta en distintas décadas, unos con título y otros no. En general, es la obra de un poeta universal, un poeta que vuelve al origen en cada texto. El libro comprende poemas de los años 60, 70, 80, 90 y algunos de principios del siglo XXI. Vale destacar que esta es la segunda publicación de textos inéditos de Ramón Palomares. La primera obra, titulada Crónicas del Aire, Fondo Editorial Fundarte 2017, contiene memorias, discursos, anotaciones, poemas sueltos y una entrevista que le realizamos en vida. Escuchemos parte del texto que escribió nuestro poeta Gustavo Pereira como uno de los prólogos para este libro.
Ramón Palomares integra el género de poetas que ha recobrado con orgullo, como hijo de una cultura y una historia, la parte que le toca de esa pertenencia desde el alma y para el alma. Su poesía rescata la otra poesía, la ocultada casi siempre en los manuales, la del habla de los siglos, transformada en hechizo, ternura y portentos recobrados. En este libro confluyen los temas eternos del poeta, enraizado en su reino de resplandores, pero que no reniega de otras sabias inmortales. Por su parte, nuestro querido poeta Luis Alberto Crespo, aquí presente, en un hermoso texto que escribió para el libro Yo, el Resplandor, señala: acercarse hoy a su lectura regala el descubrimiento de una poesía humboldtiana, esta vez liberada de la glosa que le diera Génesis, atribuida solo ahora al arte figurativo y lírico del maestro. Obra de incalculable belleza, es de quien hiciera alianza con el afuera del aroma, el murmullo y el canto, trasuntada en motivo de orfebrería. Su frecuentación hoy, que vive la perpetuidad de su publicación, es gozo. Alcanza Palomares en ambas obras una hasta ahora desconocida maestría, una urdimbre encantada entre dulzura y rudeza, aspereza y sedosidad, identidad y desdoblamiento, puramente Ramón Palomares, tocado por una sorprendente perfección de lo maravilloso. Concluyo esta presentación con un poema dedicado a nuestro querido maestro, quien nos sigue hablando desde la eternidad. Luego leeremos textos de él. No es verdad que mirar se reduce a lo que ven los ojos. Yo conocí a un hombre que cuando se detenía a mirar, lo hacía hacia adentro. Veía los siglos, la infancia, los caminos. Miraba a borbotones, como un río que engullera el paisaje. Su mirar se tragaba los pueblos y luego los reescribía. Uno sabía entonces que detrás de aquellas ruinas el amor florecía y vive. Vengan, decía, que conmigo escucharán los cantos que me consintieron. Ya les voy a soltar ese pájaro, y se echaba a volar él mismo. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Vamos a escuchar a nuestro querido maestro Luis Alberto. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, no es tan fácil, de verdad, evocar a Ramón sin él, ¿no? Cuesta mucho, se los aseguro. Pues al mismo tiempo, yo me siento muy comprometido, porque yo no tenía que estar aquí, sino con ustedes. Porque quien iba a hablar aquí al lado de Pedro, en esa bellísima evocación que hizo de Ramón, Gustavo Pereira tuvo que irse a su tierra y a su amor por su hija. Y entonces, bueno, yo voy a tratar de ser un poco Gustavo Pereira, una ambición imposible. Pero en todo caso, voy a tratar de ser yo, porque no me queda otra solución. Y la muerte es una nostalgia permanente, lo aprende uno todos los días. No hay manera de ser nostálgico de otra forma cuando no tocamos a la persona. No miramos unos ojos, no oímos una voz. Entonces, una nostalgia interior que nos acompaña. Hay un dolor vivo que se va acostumbrando a nosotros, ¿no? Es esa cesación de vida aparente, porque existe la del interior, la del espíritu, que es la que nunca muere. Pero en todo caso, esa nostalgia, que es dolor vivo al principio, cuando se le detiene el corazón a alguien de la condición de Ramón Palomares. Entonces, tenemos que soportarlo. Por fortuna para nosotros, lectores de Ramón, Ramón escribió para que el conjuro de la palabra destruya toda nada, todo vacío. Cada vez que consultemos a Ramón, el poeta Ramón, sabemos cómo esa nostalgia se va convirtiendo en vida común, en una forma de compañerismo del alma
y del suspiro. Es decir, nos ayuda a sobrevivir a esa cosa terrible que es el enigma. ¿No es así? ¿Qué pasa cuando un poeta se muere? Sobre todo si se trata de Ramón Palomares, que hizo todo posible y lo logró para darle permanencia a lo invisible, para darle constatación eterna a lo inmediato, a lo sencillo y sobre todo a lo más difícil que tiene el ser humano, que es transfigurar la emoción. ¿Y cómo se hace para que esa emoción se transfigure y permanezca entre todos nosotros cada vez que consultemos la palabra escrita, ya que no oída, de Ramón Palomares? Vamos a convivir con esa nostalgia y vamos a conjurarla, no como dolor, sino como encantamiento. No hay duda, ¿no? Consultar la obra de Ramón Palomares es levantarse temprano para convivir con la ilusión de la utopía, de que no es posible que nos encontremos con el desencanto, con el deshacimiento, con el desasosiego. No, porque hay un canto por dentro, hay una dulzura que tiene una fuerza total, es como un grito tragado. Entonces, esa dulzura para festejar lo que somos, lo poco que nos queda por vivir, es exactamente una reconstrucción de lo metafísico en el sentido más sencillo del mundo, como lo hacen los campesinos, como lo hacen los que se encantan con la flor, con el rumor o con el canto. Ese modo de conjurar lo que nos aterra, qué pasará después, qué habrá detrás de esa puerta, ¿dónde estamos? Somos exactamente ceniza, somos exactamente alguien invisible. Pero creo que con el... Disculpa, quiero pedirle permiso a Luis Alberto, y disculpa a Laurencio, que se encuentra aquí, el hijo mayor de Ramón Palomares, y a su esposa Lisa. Bienvenidos, queridos, y un aplauso para ellos que son parte de este encuentro. Adelante, bueno, maestro. Agradezco mucho la interrupción, afortunadamente. ¿Cómo retomar lo que he dicho? Porque realmente no estoy hablando con palabras, estoy hablando con el sentimiento. Y entonces es muy frágil, ¿verdad? Porque es el silencio realmente lo que me motiva. Callarse es la mejor manera de escuchar a Ramón. Una palabra de Ramón, un adjetivo, un adverbio, un nombramiento, basta para que podamos reconciliarnos con lo perecedero. Exactamente, es un hecho que va más allá de la propia escritura. Los amigos de Ramón, lectores hacendados, han dicho palabras permanentes, pero yo creo que Ramón apenas soporta el análisis literario de su gran silencio. Un silencio que se escucha, ¿verdad? Porque lo bello de Ramón es haber conseguido un idioma que al decirlo se convierte en una voz silenciosa para nosotros. ¿Cómo decirlo? Nosotros terminamos como estupefactos frente a algo tan aparentemente sencillo como es la palabra de Ramón Palomares. Esa palabra que oculta en su interior lo que está adentro, lo que está afuera, lo que está encima, lo que está por encima de las palabras. Es decir, hay una estructura aparente que está en el fondo de lo que dice, porque lo que está encima es la verdadera voz, y lo que está encima está por encima de lo escrito, y lo que está por encima de lo escrito es la plenitud, es la celebración de estar en esta tierra, como si estuviéramos fundando por primera vez la inocencia. Y eso es otra de las características envidiables, en el sentido hermoso de la palabra, como envidia un niño a una muñeca, es que él pudo lograr con la escritura, que son piedras, que son cosas, que eso es algo
como una especie de osario, que es la palabra escrita, convertida en la transfiguración, en algo impalpable. Entonces se nos regala algo que es, bueno, no sea tan común, ¿no? No creo que sea común a los poetas que llegan y alcanzan lo más alto, ¿no? Que es lograr la ingenuidad y la duda, conciliar la aspereza y la cera, ¿cómo decirlo? Aquello que sale como el rocío que tiembla en la mañana y sabemos que se va a secar, pero basta para que ese momento nunca se nos olvide. Entonces Ramón es una lectura absolutamente inagotable, desmesurada, pero miren qué prodigio poder lograrlo de esa manera, haciendo que la lengua nuestra, que es la lengua de la tierra, que no se trata del castellano, sino la lengua del hombre, porque en Ramón se puede oír la voz de cualquier ser humano de esta tierra. Entonces, que eso pueda ser un alimento para nosotros es la mejor manera de negar la enorme nostalgia que nos produce su desaparición física. Gracias. Permiso para leer dos textos de este libro. A ver. Del libro Yo, el resplandor, leemos: echado cara al cielo sobre el lecho verde, puedo acunar en mí el blanco de una garza, y mi alma va en un lento agitar entre el espacio y sus imágenes. Una pareja de golondrinas bebe de mí y el color de mis orillas sonríe. Escribe desde allá. Es distinta la escritura de Ramón desde nos ve desde el paisaje, nos mira desde el poeta que ha llegado tarde, que no quiere levantarse, que ha llegado tarde, que no quiere alzarse del agua, el poeta sumergido, verde cieno, el poeta sobre un par de gansos, cada mano una estela, entre los sentados su silencio, el grito de los gansos, para disolverse, acabar en nada, esta superficie apenas móvil, esta gracia. Y yo, el resplandor. Yo, el resplandor. Yo, el resplandor. Verano quieto. El resplandor cabeza abajo. Regreso, me extiendo, acontezco, me distiendo, agonizo. Soy, desaparezco. Yo, el resplandor. Procedemos a la ceremonia bautismal de este maravilloso libro de Ramón Palomares, después de las palabras de estos insignes compañeros de la poesía, Luis Alberto Crespo y Pedro Ruiz. Invitamos a María Eugenia, a Ana María, a Laurencio, Gonzalo, bueno, a todos. Inés. Inés está por aquí también. Aquí está Inés. Bueno, Pedro, ¿lo sostienes tú? No, Pedro.
Ven, Laurencio, por aquí. Bueno, tomen pétalo. Tomen pétalo por aquí. Don Antonio. Don Ramón. Un aplauso.